posee el secreto de la felicidad? ¿Quién posee ese secreto? Por allí los eslogans publicitarios siempre tratan de atraer al mercado, ¿no? Dándonos una frase, por ejemplo, como la de Coca-Cola: destapa la felicidad, ¿verdad? Entonces, cada vez que usted ve la Coca-Cola y está ese eslogan, le hace creer a usted que el momento que usted toma esa Coca-Cola heladita y la destapa, usted, ¡wow!, es feliz. También por ahí tenemos la Disneylandia, ¿verdad? El eslogan es el lugar más feliz del mundo, ¿no? Y bueno, otras marcas también se van sumando, pero no es de lo que nos vamos a centrar. Pero quería traer a usted esta idea de que siempre hay una forma de hacernos pensar que podemos hallar por nuestra cuenta la felicidad. Y estamos tratando nosotros, a la luz de la palabra, de responder a la pregunta: ¿quién posee la felicidad? ¿Dónde subyace? ¿Quién es la fuente de la felicidad? ¿Dónde se encuentra? Porque todos queremos ser felices. Pero la Escritura habla de una dicha, bienaventuranza o bendición. Cuando hablamos de las bienaventuranzas, estamos hablando de la bendición, de la dicha o la felicidad. El término bienaventuranzas hace referencia a la dicha, producto de la bendición de Dios. El término hebreo asre traduce como bendito, feliz, dichoso. Y ese mismo término, pero en griego, es makarios, que implica paz interior, dicha interior, explicado mejor, felicidad interior. Esta misma dicha, esta misma felicidad, esta misma paz, que no se ve afectada por circunstancias, sino que permanece a pesar de cualquier cosa. Entonces, por mayor que sea la circunstancia adversa, usted se siente feliz. Porque también tenemos el otro caso, el otro extremo, que puede tener todo lo bueno a su alrededor y usted sentirse desdichado. Es más, de manera general pensamos que lo que nos da la dicha y la alegría es la fama, la fortuna, ¿verdad? La buena vida. Si fuera tan así, no escucharíamos que en los países desarrollados, donde la economía está estable, donde pues la tecnología es de punta, donde están todos los beneficios sociales a la mano, no tendríamos el conocimiento, el dato estadístico, que son los países con un alto porcentaje de suicidio. Es decir, todo esto que el mundo propone o la sociedad engañosamente te dice, la felicidad no se encuentra en nada de lo que posees. Primeramente quiero decirle a la luz de la Biblia, Dios nos quiere dichosos, alegres y bendecidos. Dios nos quiere dichosos, alegres y bendecidos. Tanto es así que los que son de mi época, se recuerdan, los que vienen de una iglesia quizás desde los primeros años, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria, ¿verdad? Así contestamos, ¿no? Porque Dios nos quiere así. El primer ejemplo en Génesis, dice la Escritura que Dios bendijo a la pareja. Los bendijo, multiplíquense, administren la tierra. Cuando habla en la Escritura de Abraham, dice que lo llamó a Abraham y lo bendijo. Y le dijo: Abraham, serás bendito y serás de bendición. El Señor enseña en su ministerio inicial con el sermón de las bienaventuranzas, parte en Mateo 5. Y todo esto para poder entender que necesitamos conocer a Dios y venir a Dios, quien es la fuente de la felicidad. Dios, ustedes recuerdan, en el Éxodo describe la palabra del Señor cómo saca a un pueblo cautivo por la esclavitud de Egipto, su pueblo, y lo lleva al desierto. Israel era libre en ese momento, pero su mente todavía era esclava. Y cada vez que tenía una adversidad decía: ¿cómo no hubiéramos salido de Egipto? Porque allá teníamos ollas y comida. Teníamos rica carne, ajo, ¿verdad? Teníamos seguridad aunque éramos esclavos. Entonces, en el momento en que el Señor quería trasladar su mente a una mente de libertad, ellos retenían lo que habían considerado en su momento de esclavitud como dicha. ¿Está conmigo hasta allí? Dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 2.
dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán, al cambiarles la manera de pensar, a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad del Señor para mí es buena, sí, agradable y es perfecta. Eso cuando somos renovados en nuestro pensamiento. Este pueblo que salió de Egipto fue libre físicamente, pero su mente no alcanzó a salir de la esclavitud. Y la Escritura dice que quedó tirado en el desierto toda esa generación. Tuvo que venir una nueva generación que no nació en Egipto, que no creció en Egipto, sino que creció en el desierto viendo los milagros de Dios y entendiendo que Dios sí era fuente para beber, que sí Dios era fuente para comer, que Dios era fuente de protección, que Dios era fuente de provisión, que Dios era fuente de cuidado. Ya la mentalidad comenzó a cambiar. Por eso es que Efesios 4:23 dice: en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Por qué los pensamientos y las actitudes? Porque pensamos que Dios no le interesa nuestro bienestar. Y a veces tenemos la actitud equivocada. Usted puede ver gente con todo a su alrededor con deseos de morir. Su actitud, sus pensamientos, sus sentimientos está marcado, está oprimido, está cargado. Ahora llamamos depresión, ¿verdad? Y a veces hasta el deseo de salir de este mundo. Hay un sinsentido. Y también está el otro polo. Personas con problemas fuertes, a veces de salud. Y usted conversa con la persona y está más alegre que usted. Y tiene un poco de pruebas y está sonriendo. Y le pregunta cómo está y dice: estoy bien porque el Señor está conmigo y eso me basta. Por eso dice la Escritura que el Señor quiere renovarnos el pensamiento y la actitud, pero el Espíritu es el que quiere hacer eso y nosotros tenemos que permitírselo. Jesús vino a predicar, a enseñar y sanar. Ahora, cuando vino a predicar, vino a hablar a la persona que estaba en su pecado, y así se mantiene todavía la prédica del Evangelio, enfocada en eso. Al que está lejos de Dios, Dios quiere perdonar tus pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Dios mandó a su único Hijo para que tu pecado sea perdonado y para que tú tengas la oportunidad de pedir perdón a Dios y Dios te dé perdón y vida eterna además. Ese es el mensaje de salvación que Jesús vino a predicar. Pero lo segundo que Jesús vino a hacer es a enseñar. Y cuando decimos que vino a enseñar a un grupo de personas ávidas, deseosas de aprender. Y Jesús iba a la sinagoga, ¿se acuerda? Dice la Escritura que él iba a la sinagoga a enseñar, al templo también. Y cuando estás en el templo, se supone que en el templo están personas que tienen el deseo de aprender de Dios, que saben que hay un saber divino que tienen que buscarlo con hambre, ¿no? Y en ese momento Jesús estaba derrotando los malos entendidos de lo que hasta ahora se había aprendido. ¿Está conmigo? Vino a reinterpretar la ley. El Señor vino a enseñarnos a cambiar la mente y la actitud. Porque podemos recitar el versículo, pero no lo vivimos. Podemos recitar la Escritura, pero tenerla de lejos. Necesitamos internalizarla. Jesús vino a derrotar el malentendido con la enseñanza. Y yo pregunto a cada uno: ¿qué necesita usted que el Señor derrote en su vida? Que venga Jesús y derrote en su vida. Quizás la culpa, quizás el pecado, el orgullo o la inapetencia de vivir. Yo sí quiero y necesito que el Señor derrote unas cuantas cosas en mi vida. Ahora, ¿cómo lo hace el Señor? ¿Cómo el Señor derrota ese sentido de infelicidad y nos da un sentido de dicha y de felicidad? Que para eso son las bienaventuranzas y por eso vamos a profundizar en eso. Para la luz de la palabra entender cuál es la fuente de la felicidad y cómo estar dichosos a pesar de.
Dice la Escritura que en el libro de Éxodo, el Señor descendió, ¿verdad? Para dar los 10 mandamientos, el decálogo, la ley. Y me gusta esa escena porque dice que el Señor descendió sobre Sinaí y trajo su ley. Pero en el Evangelio de Mateo dice la Escritura que Jesús subió a la montaña y enseñó. Es un acto diferente. ¿Se entiende lo que estamos hablando? El Señor desciende con su palabra, pero también hay que subir al monte porque la gente fue atrás de Jesús para escuchar su palabra. Es decir, hay un hacer que tenemos nosotros pendientes para aprender esa palabra del Señor. Y es lo que el Señor quiere en este marco de enseñabilidad, de disposición, de anhelo, de atención, enseñarnos. Y vamos a mencionar porque el domingo a domingo se va a ir explicando cada una de ellas. Dice el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo. Cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó, ¿qué cosa? A enseñarles. ¿Cuántos todavía necesitamos aprender de Jesús? Nos falta mucho todavía, necesitamos seguir aprendiendo del Señor y en ese sentir tenemos que estar deseantes, enseñables. Y Jesús dice, versículo 3, Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Nota aquí que en esta frase Dios bendice está diciendo, en otra versión usted puede leerlo, dichosos los que son, o felices los que son, o bienaventurados los que son. Es el mismo término. Estamos leyendo en NTV, versículo 4. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. O dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. O felices los que tienen un corazón puro porque ellos verán a Dios. Dichosos los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. O Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino del cielo les pertenece. Y el Señor comienza a dar un listado de cosas en las que hay que procurar porque el centro es el ser. Ser, no hacer. Entonces quiero que tomen en cuenta una cosa. Nuestra felicidad empieza con fe en ser como Cristo es. ¿Está conmigo? Tenemos que ser como es el Señor. No tiene que ver con lo que tengo. No tiene que ver con mi título. No tiene que ver con mis talentos ni con mis recursos, sino que tiene que ver la felicidad, la dicha o la bendición con lo que hay en mi corazón y lo que hay en mi mente. De allí parte. Muestra el Señor que todo cambio nace del corazón. Y es del corazón que se irriga a toda la parte de su ser. Proverbios 23-26 dice, oye, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Empezamos por allí. Proverbios 4:23 también dice, sobre todas las cosas guardadas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Centrémonos en ser genuinamente. Y para poder ser personas que caminen en la dicha de Dios, tenemos que mirar a lo que el Señor enseña. Tenemos que amar lo que el Señor nos dice y tenemos que empezar rindiendo nuestro corazón al Señor. Mire, se vale pedirle al Señor que nos enseñe a vivir cada día. Se vale pedirle al Señor que nos enseñe cada día y aprendamos cada día de Él. No demos por sentado que sabemos. Hagámonos dependientes del Señor día a día. Señor, enséñame hoy a tratar bien a mis hijos. Enséñame hoy a tener una buena actitud en mi casa. Enséñame hoy a tener estas conversaciones difíciles. Hoy, no lo que pasó ayer. Se centra en realmente ser. Por eso el Señor dice que en el versículo 3, benditos, dichosos o felices los que son, no los que hacen. La pregunta es, ¿qué somos? ¿Somos realmente personas que desean aprender de Dios? ¿Estamos pensando en que si lo que hice le agradó o no le agradó a Dios? ¿O estoy pensando en que si lo que hice le agradó o no le agradó a la persona que me estaba mirando?
Lo segundo se centra en las bienaventuranzas en diferenciar y saber elegir. Las bienaventuranzas que se relatan en Lucas, similares a las de Mateo, complementan una comparación. Por ejemplo, en Lucas, versículo 20 del capítulo 6 dice: entonces Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo: Dios los bendice a ustedes que son pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. Similar a la de Mateo, ¿verdad? Pero en el mismo capítulo de Lucas, versículo 24 dice: ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. ¿Se da cuenta del contraste? Mateo dice: hey, tienen una vida aquí y tienen una vida en la eternidad. Y Lucas dice: cuidado, se nublan pensando que todo está aquí. No se equivoquen, cuando mueran va a tocar enfrentar otra vida eterna, con Dios o sin Él. El contraste, la dicha de saber elegir, la dicha de saber diferenciar entre lo que viene de Dios y lo que me he hecho por mi cuenta. Y ya mismo vamos a hablar un poco más de esto. Y el tercer grupo de bienaventuranzas que también vamos a estar desglosando es aquellas que tienen que ver con lo escatológico, lo que nos espera allá. He escuchado, dice, ¿qué habrá más allá de la muerte? ¿No? Hasta programas hay. La Escritura nos dice, la Escritura sí nos habla de una bienaventuranza, que descansaremos del trabajo, que no seremos expuestos por el pecado, que participaremos de las bodas del Cordero, que vamos a experimentar la resurrección, que vamos a reinar juntamente con Cristo, que habremos lavado nuestras ropas, que comeremos del árbol de la vida y que podremos entrar a la puerta de la ciudad de Dios. Son las promesas que el Señor tiene para su iglesia. Ahora, es válido, se entiende, es lógico que todos estemos en busca de la felicidad, ¿sí? Se me viene la película de Will Smith, los que lo han visto, ¿verdad? En busca de tener cosas que van mejorando nuestra vida. Pero una cosa es hacerlo en nuestras fuerzas, con nuestro criterio, con todo el bagaje con el que fuimos formados y los traumas y los errores. Y otra cosa es hacerlo con Dios. Quiero darle el ejemplo de Jacob. Un hombre escogido por Dios para ser bendecido. El tercero de los patriarcas. Dice la Escritura que Jacob, desde el vientre de su madre, fue señalado como el que sería bendecido. Algo pasó en Jacob que pensó que Dios no se iba a hacer cargo de la bendición de él y la procuró por su cuenta. ¿Está conmigo? Entonces él dijo, bueno, Dios ha dicho que me va a bendecir, pero como veo el panorama no hay cómo, ¿no? Está mi hermano mayor, mi papá ama a mi hermano mayor. Error, mostrar favoritismo a los hijos. Y ahí estaba Jacob. No hay cómo. Dios ha dicho que me va a bendecir, pero no creo que Dios lo logre, entonces lo tengo que hacer por mi cuenta. Entonces Jacob comienza a buscarse la bendición por su lado. Trampa aquí, trampa allá, mentirita blanca, ¿no? Que nadie se dé cuenta. Y como Jacob era el engreído de la mamá, ¿cuántos tienen un hijo favorito? Están despiertos. Jacob era el engreído de la mamá allí hecha. ¿Cuántas sabemos también que a veces podemos estar en el espíritu de Sara, queriendo ayudar a Dios, o en el espíritu de Abigail, dejando que Dios haga? Si no sabe quién es Sara Abigail, puede irlo a buscar a la Biblia. Y Jacob comienza a hacer trampas, ¿no? Ojo, le repito, Dios había profetizado sobre Jacob la bendición. Dios la estaba preparando a su manera, a su tiempo, pero Jacob no veía nada. ¿Y a cuánto nos pasa que no vemos nada? Que oramos al Señor y no vemos que Dios hace nada. ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado un poco de veces. Y ahorita estoy en una de esas que quiero meter la mano y el Señor me dice, quietita, deja que yo haga las cosas. Así ahorita justo estoy en ese tramo. Después les cuento. Y Jacob se las busca, ¿verdad? Pero cada cosa que hizo Jacob fue vergonzosa.
chantajeó a su hermano, le mintió a su padre, hizo trampa. Y ahí se pasó casi 21 años de su vida queriendo trampear a Dios. Tenía la bendición prometida, pero la procuraba a su forma. ¿Y cuántos saben que con Dios no se puede ganar? Contra Dios no se puede ganar. Dios no puede ser burlado. Y ahí estaba él, queriendo ser feliz, y llegó el momento de su vida en que no tenía nada. Habían pasado casi 21 años, no tenía nada. Tenía un poco de hijos que mantener y 2 mujeres. Tenía una culpa y tenía miedo a morir. Y ahí está en Génesis capítulo 32, su momento de definición, ¿verdad? Había procurado la felicidad a su forma, había quitado la fe de Dios y había puesto la fe en sus acciones. Y ahí estaba, al siguiente día se iba a encontrar con su hermano Esaú, a quien había robado la primogenitura, a quien lo había engañado. Y Esaú dijo, mañana nos vemos y te mato. Y ahí estaba Jacob asustado. Porque ¿cuántos saben que cuando ya se trata de la vida, ahí sí, ¿no? Señor, ayúdame. Y dice la Escritura que él estaba muy asustado, pensando en ese día, porque sabía que el hermano le iba a reclamar con razón y estaba peligrando la vida de él y de sus hijos. Pero dice la Escritura que pasó algo hermoso. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de oportunidades? Dios se le presentó en Peniel. El lugar le pusieron ese nombre, la lucha con Dios. Y se le presentó el ángel del Señor y dice la Escritura que Jacob comenzó a pelear con él. Y el ángel lo mandaba al piso y seguía peleando hasta que amaneció. Y el ángel dice, suéltame que me tengo que ir. Porque él había estado acostumbrado a pelear a su manera, ¿no? Yo me consigo, yo me las valgo, yo me las busco. Y ya el ángel se iba y le dijo, no te voy a dejar ir si no me bendices. Ok, le dañó su muslo. Y le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo Jacob, el usurpador, el que siempre roba, el que hace las cosas a su manera, el guayaquileño, el chavido. Y dice la Escritura que cuando le dijo, está bien, te voy a bendecir, te voy a cambiar el nombre. ¿Cómo empezó la bendición? Cambiándole el nombre, cambiándole la mentalidad, el corazón, la forma de pensar. No, las cosas no son a tu manera, no es con la trampa, no es con la burla, no es con el engaño. Las cosas de bendición vienen de parte del Señor. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Versículo 28, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y usted se va a preguntar, ¿dónde está el triunfo de Jacob? ¿Dónde está la victoria de Jacob? La victoria de Jacob fue que ese día, en su cara a cara con Dios, le dijo, bendíceme. Entendí que yo no me bendigo, entendí que no es mi forma, que no son mis principios, que no es mi regla. Entendí que la bendición solamente puede venir de ti, solo puede venir de ti, bendíceme. Y cuando usted y yo entendemos que la bendición viene de Dios, que no añade tristeza con ella, que es buena, agradable y perfecta, entonces usted dice, Señor, me rindo. Ya no quiero hacer nada a mi manera. No quiero hacer nada a mi modo. Prefiero hacerla a la tuya. Y yo, de manera personal, he hecho cosas a mi manera, sabiendo que hay un tiempo para esperar. Y me he equivocado. Ahora que Dios me tiene en este tramo y me dice, no hagas nada. Deja que yo me encargo de todo. Ahí estoy esperando en el Señor, quien sabe bendecir en el tiempo oportuno y nunca añade con su bendición tristeza. Todos luchamos, queremos días mejores, todos queremos el bienestar, pero hay que alinearse con Dios. Hay que permitirle al Señor que cambie nuestra mente y nuestro pensamiento, porque ya estamos formados, la mayoría aquí ya están hechos y derechos. Por ahí hay una canción que ni me acuerdo ni quién la canta ni cómo es, pero dice que árbol torcido, eso. Pero la única persona que puede enderezar un árbol torcido es Dios.
Él sí puede enderezar una vida torcida. Voy a hacerle algunas preguntas y quiero que usted se las responda. ¿Ha intentado la felicidad por su cuenta? ¿Lo ha logrado? ¿O le ha tocado perder mucho y tiene menos de lo que antes tenía? ¿Desea ser feliz por lo que tiene o desea ser feliz desde adentro por lo que Dios le da? ¿Le gustaría tener el encuentro con Jesús como lo tuvo Jacob? ¿Le gustaría tener ese momento con el Señor donde el Señor lo lleva a que usted se rinda y que usted le diga, bendíceme, ya no quiero mi bendición a mi manera, quiero tu bendición a tu manera? Quiero invitarla a que usted y yo derrotemos los malos entendidos por la palabra de Dios en nuestras vidas. Y que esos malos entendidos que hemos tenido de Dios, de que no nos quiere, de que nos va a castigar, de que no hay forma de cambiar, los derrotemos por la palabra del Señor. Él tiene pensamientos de bien y no de mal, a fin de darnos un futuro y una esperanza.